es esencial. Contamos todas, contamos todos. INE. Quiero ser parte de las decisiones de Coahuila. Tengo derecho a votar y quiero que mi voto cuente. Perdí mi INE. Solicité una reimpresión. Y vine por ella porque mi libertad para elegir es esencial. Si la perdiste, tienes hasta el 6 de octubre para pedir tu reimpresión y hasta el 16 de octubre para recogerla. Haz el trámite. Tu voto es esencial. Contamos todas, contamos todo. Se encuentra con nosotros el licenciado José Luis Vázquez López, vocal ejecutivo local del INE en Coahuila, nuestro anfitrión y quien más adelante nos dará un mensaje de bienvenida. Nos acompaña también desde la Ciudad de México nuestra expositora invitada, la licenciada Paola Marisol Hernández Espejel, subdirectora de área de la Dirección General de Política Criminal y Vinculación en materia de delitos electorales de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, FEDE, así como la de la voz, licenciada Itzel Aguilar Ambrosio, vocal local de Capacitación Electoral y Educación Cívica del INE en Coahuila, que estaré en la moderación de este evento. Queremos agradecer a quienes se encuentran presentes vía remota en esta sala de conversación, consejeras y consejeros electorales, representantes de partidos políticos, directivos de organizaciones de la sociedad civil, catedráticas y catedráticos universitarios, funcionarios electorales, representantes de los medios de comunicación, estudiantes universitarios, ciudadanía en general. Es un placer contar con su presencia en esta conferencia a distancia. Nos acompañan igualmente integrantes de las 7 juntas distritales ejecutivas del INE en Coahuila, así como personas invitadas de las diferentes regiones del estado y del país. Y por supuesto, el agradecimiento a todas las personas que se registraron a esta importante actividad y nos siguen a través de las redes sociales del Instituto, particularmente a través de la página de Facebook, donde estamos transmitiendo en vivo para toda la audiencia. Muchas gracias a todas y todos por su asistencia. Para comenzar, voy a permitirme solicitar la intervención del licenciado José Luis Vázquez López, vocal ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el estado de Coahuila, y dirigirá a todos ustedes un mensaje con motivo de esta presentación. A todos ustedes, agradezco la participación de quienes nos acompañan y hacen posible este importante evento de manera remota desde sus casas y oficinas, pero en la cercanía que nos permite la tecnología. Reciban de mi parte un afectuoso saludo. Quiero destacar y agradecer la presencia de personal directivo de organizaciones de la sociedad civil que nos acompañan, de integrantes de cámaras empresariales de la entidad, de estudiantes de diferentes instituciones educativas que nos siguen por las redes sociales, a los consejeros y consejeras electorales, tanto del Consejo Local como de los 7 consejos distritales de la entidad, a las representaciones de los partidos políticos, a los funcionarios y funcionarias electorales y en general a la ciudadanía que nos acompaña. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a este importante evento. Como es del conocimiento de todos nosotros, el pasado 30 de julio de 2020, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó la reanudación de las actividades de los procesos electorales locales 2019-2020 en el estado de Coahuila y en el estado de Hidalgo, al tiempo que definió el domingo 18 de octubre como la fecha para realizar la jornada electoral. En este contexto, las autoridades administrativas electorales en el estado de Coahuila nos dimos a la tarea de configurar una serie de acciones informativas que buscan el involucramiento y la participación de la ciudadanía en las diferentes etapas del proceso electoral en curso, privilegiando en todo momento el cuidado de la salud de todos y todas a través de estrictos protocolos de seguridad sanitaria que son observados en las diferentes actividades en curso, así como lo será en cada una de las 3.841 casillas que instalaremos el día de la jornada
electoral el próximo 18 de octubre. De esta forma, se estableció un programa de promoción para contribuir al ejercicio de un voto libre y razonado en la entidad, que implicó, a causa de los efectos de la pandemia, un rediseño de la forma de hacer los eventos y acciones informativas a desarrollar, migrando principalmente a las plataformas digitales y a las redes sociales para evitar el contacto físico de la ciudadanía, pero conservando en todo momento la interacción y cercanía de ideas, así como el diálogo directo con la academia, con los especialistas en temas electorales, candidatos, candidatas, jóvenes y ciudadanía en general, sobre temas que resultan de interés y seguramente contribuirán a la participación de la ciudadanía en las urnas. En este marco de colaboración interinstitucional, hoy nos acompañará como ponente la licenciada Paola Hernández, de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de la Fiscalía General de la República, quien nos hablará sobre la importancia de prevenir la comisión de delitos electorales, pero sobre todo nos ayudará a identificar las conductas y supuestos establecidos en la Ley General en materia de delitos electorales, tema que sin duda es medular en el desarrollo del proceso electoral y en particular para la etapa de las campañas electorales que inicia precisamente el día de mañana. Les adelanto que una vez a la semana y hasta unos días antes del 18 de octubre, el INE Coahuila organizará una serie de eventos de este tipo en donde discutiremos y analizaremos temas de relevancia para los diferentes sectores de la sociedad de Coahuila. Por ejemplo, la importancia de la participación de los jóvenes y mujeres en la elección de sus autoridades, la fiscalización de los partidos políticos, las funciones del diputado o diputada local y la importancia que reviste para la entidad, la inclusión en las elecciones de aquellos grupos históricamente vulnerados, entre otros temas. La intención es que el electorado de Coahuila reflexione sobre su participación en los asuntos públicos, particularmente en la elección de sus representantes. Una vez más, no me queda más que agradecerles por su asistencia y sean todos bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias. Agradecemos el mensaje del licenciado José Luis Vázquez López, vocal ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del INE en Coahuila. A continuación, me voy a permitir describir el curso de la presentación que nos convoca a todos y todas este día y las formas en que podemos participar en el mismo. Las reglas de convivencia para los asistentes en la sala web del evento son las siguientes. Les pedimos identificarse con nombre y apellido, así como la organización o institución a la que pertenecen en caso de realizar alguna pregunta. Les solicitamos encender la cámara solo al momento de su participación. Les pedimos también enviar preguntas a través del chat del grupo en caso de no contar con micrófono. Asimismo, les solicitamos no habilitar el micrófono durante la presentación de la ponente. De igual manera, no interrumpir o hacer uso de la voz hasta tener la autorización del moderador. En caso de querer plantear una pregunta en vivo, debe enviar un mensaje en el chat para que se le den las instrucciones al respecto. Para quienes nos acompañan a través de las redes sociales, pueden utilizar el chat de la red social en particular o bien enviar sus preguntas o comentarios vía mensaje de WhatsApp al número 844-281-8732. Es muy importante comentar que todas las preguntas que nos lleguen por las diferentes vías, así como las de esta sala web, se realizarán al final de la participación de la expositora. También queremos comentar que a partir de este momento se habilitará en nuestra página de Facebook una encuesta que les invitamos a contestar con la finalidad de retroalimentar la producción de nuestros eventos. A continuación, voy a dar lectura a una breve semblanza curricular de nuestra expositora. La licenciada Paola Marisol Hernández Espejel
Es licenciada en Derecho por la Universidad Latinoamericana. Ingresa a la Procuraduría General de la República en 2002 en la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales, en diversas áreas, como la Secretaría Privada en la Oficina del Subprocurador, la coordinación de asesores y Dirección General Adjunta de Operativos. Actualmente cursa la maestría en Derecho Penal Electoral en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, así como un diplomado en Violencia Política contra las Mujeres impartido por el INE y la UNAM. En 2012 se integra a la Dirección General de Política Criminal y Vinculación en materia de delitos electorales de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales y en la actualidad es subdirectora responsable del área de atención ciudadana FEDETEL-FEDENET. Cuenta con la certificación oficial por parte de la Secretaría de Educación Pública en la impartición de cursos presenciales. En la actualidad, ha impartido cursos en diversas entidades federativas, así como videoconferencias sobre capacitación de blindaje electoral dirigido a servidores públicos de dependencias federales, estatales, municipales, beneficiarios de programas sociales, funcionarios electorales, funcionarios partidistas, medios de comunicación, estudiantes, entre otros. Le pedimos a continuación hacer uso de la voz a la licenciada Paola Marisol Hernández Espejel y nos dirija su ponencia en el tema Prevención de delitos electorales en Coahuila durante el proceso electoral local 2020. Adelante, licenciada. Les agradecemos muchísimo esta invitación a nombre del maestro José Agustín Ortiz Pinchetti, titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, y el mío, esta invitación y la organización a este evento, en donde por supuesto agradecemos la asistencia y el interés de todos, ya que estamos previos a una elección el próximo 18 de octubre. Esto les platicaba yo un poco también, que debido a la pandemia era complicado trabajar a través de la distancia. Sin embargo, esto no ha sido impedimento para poder llevar hacia ustedes y hacia todas las entidades pláticas en materia de prevención del delito. Esto es muy importante, como lo platicaba el maestro José Luis en un inicio, ¿no? El conocer cuáles son los delitos, qué conductas pueden llevarnos a cometer un delito electoral. Y para eso estamos nosotros esta tarde, para platicarles cuáles son los delitos electorales y cuáles son las conductas que pueden llegar a hacerlo, y así como la penalidad en cada una de ellas. Como bien lo decía Citzela al principio de esta plática, vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas al final. Vamos a irnos sin más ya a la presentación. Ustedes la están viendo aquí en pantalla, y si me ayudan con la siguiente, por favor. Vamos a platicar un poquito acerca de qué es la Fiscalía Electoral, ¿no? Como ustedes ya nos hicieron la presentación, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales es un área dependiente de la Fiscalía General de la República, encargada de prevenir, perseguir y de investigar los delitos electorales en materia penal electoral, pero a nivel federal. Vamos a explicar un poquito más adelante a qué nos referimos con esto. La siguiente está bien, gracias. Vamos a hablar un poquito rápidamente acerca de la reforma político-electoral del 2014, que nos dio pie a la Ley General, donde se encuentra el marco normativo establecido, los delitos electorales. Esta reforma en el 2014 ha sido una de las más grandes y de las más importantes en el tema de materia electoral, en donde precisamente se crea, ¿no?, la expedición de 3 leyes generales en materia electoral. Una de ellas es el marco normativo de la Fiscalía, que es la Ley General en materia de delitos electorales. Si ustedes quieren buscar qué es un delito, si alguna conducta puede ser un delito electoral, remítanse a la Ley General en materia de delitos electorales. Está muy accesible, son pocos artículos, en donde nos va llevando por sujetos activos, nos va diciendo a quiénes pueden sancionar por cometer un delito electoral. Los delitos que contempla la Ley General en materia de delitos electorales son los delitos que sanciona la Fiscalía. Si no están en si no se encuentran, no sería un delito electoral que la Fiscalía investigue.
se puede parecer, hay mucha confusión en el ámbito administrativo, ¿no? En conductas que pudieran parecer que son delitos electorales, pero que más bien merecen una sanción del tipo administrativo. Esas también las vamos a ver un poquito más adelante. En esta reforma del 2014 también se creó la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos y hubo modificaciones a la Ley General de Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. Esto fue parte de esta reforma del 2014. La siguiente, por favor. Muchas gracias. No fue lo más importante, no es todo, pero es lo que nos da pauta para poder hablar sobre los delitos electorales. La verdad es que nos llevaría muchísimo más tiempo del que tenemos previsto para platicar sobre esta reforma, en donde, por supuesto, las atribuciones del INE crecieron de una manera importante. Vamos a ver ahorita más adelante algunas de ellas, pero vamos a ver que en el ámbito de las instituciones que regulan un proceso federal electoral son 3 autoridades, ¿no? El Instituto Nacional Electoral, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Fiscalía Electoral. Estas 3 autoridades tienen muy delimitadas sus funciones, muy claras. Cada una de ellas tiene su quehacer. El Instituto Nacional Electoral se encarga de organizar las elecciones a nivel federal. Esto es cuándo va a haber elecciones para presidente de la República, para senadores, para diputados federales. En el caso del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, es el encargado de resolver las impugnaciones, las controversias que se suscitan, que dan en el resultado, ¿no? de un proceso electoral en donde alguien está inconforme, tiene que acercarse para impugnar algún tipo de agravio en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y la Fiscalía Electoral, nosotros somos los encargados de prevenir, de perseguir, de investigar los delitos electorales a nivel federal. La siguiente, por favor. A nivel local, por supuesto que se cuentan también con estas 3 autoridades y es muy importante que tengamos claro las funciones de ellas. A nivel local, ustedes cuentan con el Instituto Electoral de Coahuila. Ellos se van a encargar de organizar esta parte del proceso electoral local, ¿no? Es muy importante que sepan que se pueden acercar con ellos en el ámbito administrativo, pero en el ámbito de alguna impugnación, de un recurso, tendríamos que acercarnos, por supuesto, al Tribunal Electoral a nivel local, ¿no? El Tribunal Electoral Estatal. Y, por supuesto, también cuentan con la Fiscalía Electoral de Coahuila en el ámbito de delitos electorales locales. Nosotros en los sistemas de atención ciudadana muchas veces nos llama la gente diciendo que quieren hablar a la FEPADE o a la FEDE ahora, ¿no? Porque nosotros actualmente ya no somos la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, ya no nos van a encontrar ni a ubicar como la FEPADE. Nosotros, a partir de la reforma del año pasado, somos la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales. A partir de la reforma en donde nosotros ya no somos Procuraduría General de la República, nos convertimos en una Fiscalía General de la República, también la denominación de la fiscalía cambió. Y entonces, ustedes muchas veces buscan a la fiscalía, a la FEDE o a la FEPADE chiquita en el estado, ¿no? Nos dicen, ¿a dónde me puedo acercar si la fiscalía electoral está en la Ciudad de México y yo quiero denunciar un delito electoral? Bueno, por supuesto, ustedes cuentan con la Fiscalía Electoral del estado, que depende de la Procuraduría General de Justicia del Estado, ahora Fiscalía General de Justicia del Estado, y ellos pueden atender y recibir de primera mano sus denuncias sobre delitos electorales. Ellos son los encargados de recibir denuncias a nivel local. Por supuesto que si ustedes tuvieran alguna duda acerca de si es del ámbito local o federal, podrían acercarse con nosotros y nosotros con mucho gusto podríamos canalizarlos al área competente. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son las funciones, la competencia de la Fiscalía Electoral? Nosotros, como ya dijimos, prevenimos, perseguimos, investigamos los delitos electorales. ¿Cómo los prevenimos? Bueno, a través de este tipo de pláticas, nosotros, obviamente ahorita por la pandemia no lo podemos hacer de manera presencial, sin embargo, muchos de ustedes ya han tomado estas pláticas de manera presencial. Nosotros llevamos estas pláticas a toda la República, a todos
los niveles de gobierno, ¿no? De la gente que lo necesite. Hemos estado con beneficiarios de programas sociales, partidos políticos, agrupaciones, beneficiarios de programas, servidores públicos. Llevamos todo este tipo de plática para que ustedes puedan conocer los delitos electorales y conocerlos podemos prevenirlos. Investigando a través de los ministerios públicos especializados en materia penal electoral con los que cuenta la Fiscalía. Y, por supuesto, a través de esta investigación poder llegar a perseguir, en caso de que hubiera algún delito electoral, poderlo llevar ante un juez, que es el que va a sancionar. Realmente la Fiscalía no sanciona. Se busca poder complementar bien las carpetas de investigación, hacer una investigación lo suficientemente fuerte para poderla llevar ante un juez y éste pueda consignar y determinar, ¿no? Y bueno, las elecciones en las que nosotros somos competentes somos cuando hay elecciones para presidente de la República, para diputados federales, para senadores y en caso de consultas populares. Ustedes se preguntarán, bueno, y entonces ahorita que va a haber una elección local, bueno, pues la Fiscalía Electoral, ¿para qué podría ayudarnos o para qué estaría? Bueno, la Fiscalía especializada en delitos electorales, la FEDE, se va a encargar también de atender algunos puntos en elecciones locales. Por ejemplo, cuando el INE organice la elección, cuando el INE en su totalidad organice la elección, por supuesto que la Fiscalía Electoral tendría que atender los delitos electorales. Ustedes, un ejemplo de esto fue la elección del estado de Puebla, en donde se llevó a cabo nuevamente un proceso electoral en donde el INE atrajo la elección, la organizó en su totalidad y entonces la Fiscalía Electoral, nosotros tenemos competencia de todos los delitos que se pudieran dar en esa elección. También cuando los delitos se cometan en el extranjero, pero que afecten a territorio nacional, ¿no? Este es uno de los casos en los que la Fiscalía también tiene competencia a nivel local. También tenemos competencia con conductas vinculadas a recoger o a retener credenciales. Lo vamos a ver un poquito más adelante, más a detalle. Vamos a ver que también la Fiscalía tiene competencia cuando se utilicen recursos públicos federales o quienes utilicen estos recursos sean servidores públicos federales. Hablando de una elección local, hablando de un delito, por ejemplo, de uso de programas sociales, si fuera el caso de un programa social local, pero quien lo está utilizando o quien lo está condicionando es un servidor público federal, la Fiscalía tendría competencia, aunque sea una elección local. O al revés, en el caso en donde sea un programa federal, pero lo esté promocionando o lo esté condicionando un servidor público local, también la Fiscalía tendría competencia, ¿no? Estos son los supuestos en donde, aún en una elección local, nosotros podemos acompañarlos. La siguiente, por favor. Ustedes pueden ver aquí en pantalla el calendario del proceso electoral, el cual cambió. Yo quise dejarlo con toda la intención de que realmente, vamos al tema otra vez, ¿no? La elección se tuvo que haber llevado a partir del pasado 7 de junio y bueno, la siguiente, por favor. Debido a la pandemia, a esto que todos conocemos y que estamos viviendo, el INE sacó un acuerdo, el CG 83-2020, en donde a través de esta resolución del Consejo General, pues se suspende temporalmente el desarrollo de los procesos electorales. Este año era para Coahuila e Hidalgo, ¿no? Son los estados, las entidades en donde iba a haber proceso electoral y en donde pues se vio afectado, algo que nunca se había vivido, algo en donde nos cambia toda la estructura de cómo se van a llevar a cabo ahora las campañas, de cómo va a ser con esta nueva normalidad, el acercarnos a la ciudadanía o la ciudadanía también a los candidatos. Toda esta parte, pues realmente nos irá enseñando la experiencia y ahora el tiempo de cómo va a ser esta nueva normalidad. El próximo año tenemos un proceso electoral también bastante grande, el más grande que ha habido en la historia de México, y tenemos que estar también muy atentos a todas estas nuevas reglas que va a haber respecto a procesos electorales. La siguiente, por favor. Este es el acuerdo, el CG 170-2020, en donde el acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral establece la nueva fecha para jornada electoral de los procesos electorales para el estado de Coahuila e Hidalgo. Les dejo aquí en la pantalla solamente el número para que lo puedan ustedes revisar a detenimiento y puedan ponerse en el contexto de este nuevo
nueva fecha para proceso electoral. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son las fechas a destacar en este proceso? Ya tenemos fechas para inicio de campañas, las cuales son del 5 de septiembre y hasta el 14 de octubre. Tenemos aquí otra fecha importante, que es el periodo de reflexión, ¿no? El periodo en donde lo conocen por veda electoral, el periodo en donde la ciudadanía está, pues de repente denuncia conductas acerca de los candidatos, en donde ellos siguen haciendo proselitismo, en donde siguen haciendo invitaciones a la gente a votar. Ya se terminó, ya tuvieron el tiempo de las campañas electorales, por supuesto que ya no pueden hacer ningún tipo de información al electorado, ¿no? Entonces, estos 3 días anteriores a la elección son claves, son muy importantes, es el 15, 16 y 17 de octubre, en donde se les invita a los partidos políticos a ya no más propaganda, ya se detienen las campañas, para darle tiempo a la gente de estos 3 días de reflexionar acerca de su voto para llevar a cabo el inicio de la jornada electoral el siguiente 18 de octubre, ¿no? Con la apertura de las casillas a las 8 de la mañana, todos sabemos el cierre a las 6 de la tarde o hasta la última hora, hasta la última persona que esté formada en la fila de votantes, pues se tendrá que atender este proceso, ¿no? Como ustedes saben, lo dejé en la parte de hasta abajo, ¿no? Las etapas de todo el proceso electoral. Muchas veces pensamos que el proceso electoral inicia pues el día de la elección y que termina a las 6 de la tarde o con la última persona que votó. No, por supuesto, es todo, yo siempre lo describo como una fiesta, ¿no? Desde la preparación de la elección hasta que se dan los resultados y declaración de validez de la elección, pasando, por supuesto, por las precampañas, por donde está el registro de los precandidatos, donde tienen el tiempo de campañas para acercarse a la gente y decir sus ofrecimientos, sus plataformas electorales, el tiempo de reflexión de la veda electoral, el día de la jornada electoral, que es cuando realmente se lleva a cabo esta fiesta que se ha preparado, y bueno, pues ya después nos queda como en toda fiesta el tiradero y todo lo que hay que complementar, que es con los resultados y declaración de validez de la elección, donde empieza a verse qué fallas, qué hubo, quiénes impugnaron. Toda esta parte es un proceso desde por ejemplo, ahorita el 7 de septiembre inicia el proceso para el siguiente año, para el proceso electoral federal 2020, ¿no? Entonces, de ahí hasta el día de la elección, que va a ser en junio del siguiente año, pues son todas estas etapas importantes, ¿no? No hay que perderlas de vista. Las fechas inician campañas el 5 de octubre hasta el 14 de octubre. Esto es muy, muy importante tenerlo en cuenta. Los delitos electorales son temporales, es decir, se llevan, hay que leer bien la ley, y la ley dice que si se comete un delito durante campañas, si se comete en precampañas o el día de la elección, es muy importante saber esta temporalidad para poder determinar si es un delito electoral. Ahorita vamos a ver un poquito más de esto. La siguiente, por favor. Estos datos son muy importantes, esto es parte de las tareas del Instituto Nacional Electoral. Sin embargo, yo me robé esto de su página para que ustedes lo tengan muy en cuenta y lo tengan aquí a la vista, ¿no? Que del 17 de agosto y hasta el 6 de octubre pueden tramitar las solicitudes de reimpresión solamente de credenciales de elector. Con esta medida, por supuesto, pues se busca que toda la ciudadanía cuente con su credencial para que puedan ejercer de manera correcta su derecho al voto, y la fecha límite para recoger las credenciales en los módulos es el 26 de agosto, ¿no? No lo pierdan de vista, porque después la gente nos llama reclamando, diciendo que el instituto no hizo bien su trabajo, que nosotros les impedimos el derecho al voto, que quieren levantar una denuncia porque no recogieron a tiempo su credencial y por supuesto pues no pudieron votar, ¿no? Entonces hay que tener muy bien en cuenta estas fechas. Tienen en pantalla el teléfono del INE, INETEL, es un conmutador que les va a atender con mucho gusto respecto a todas las dudas de credenciales de elector. La FEPADE, nosotros, la Fiscalía Electoral, no tenemos nada que ver con credencialización. Esto es bien importante que lo tengan en cuenta, para que si tienen alguna duda marquen al 800-433-2000. Otro dato que me parece importante es que son 3,841 casillas que se van a instalar en todo Coahuila para el próximo 18 de octubre, y que a partir del 21 de agosto los capacitadores electorales estarán
visitando los domicilios para que les abran, para que estén atentos sobre cómo vamos a participar en este proceso. La siguiente, por favor. Vámonos de lleno ahora sí con la materia penal electoral. ¿Qué es un delito? La ley nos dice que un delito es un acto o una omisión, o sea, es un hacer o no un hacer, y que esté contrario a la ley, que esté previsto y sancionado penalmente en la misma. La siguiente, por favor. En materia penal electoral, ¿cuáles son los delitos electorales? Son acciones u omisiones que ponen en peligro el adecuado desarrollo de la función pública electoral y que atenta contra las características del voto. ¿Cuáles son estas? Que el voto es libre, es universal, es secreto, es intransferible, es personal, es directo. Y entonces cualquier conducta que afecte, que vulnere esto, por supuesto que podría ser un delito electoral. La siguiente, por favor. La Ley General en materia de delitos electorales, una antes, por favor, contempla los sujetos activos, como yo les decía. Vienen las penalidades y a quienes pueden sancionar. La Ley General menciona que se puede sancionar a cualquier persona, se puede sancionar ministros de culto religioso, creo que una antes de esta. A los ministros de culto religiosos, cualquier persona, servidores públicos, funcionarios electorales, funcionarios partidistas. No, la siguiente, entonces la vi pasar, pero ya no la volví a ver. Ahí, nos quedamos ahí, está bien, no importa. Los servidores públicos, funcionarios electorales, funcionarios partidistas, y vienen las sanciones contempladas para cada uno de ellos. La sanción más alta que se encuentra en materia penal electoral en esta ley es para cualquier persona, ¿no? En el sentido de, por ejemplo, el uso de recursos hacia una campaña, hacia un candidato con origen ilícito, ¿no? O que no esté establecido en la ley, y esta es la penalidad hasta 15 años de prisión. De ahí le sigue la penalidad hacia los servidores públicos. Los servidores públicos somos pues tenemos que ser un ejemplo hacia la gente que confía en nosotros, hacia la gente que pone en nuestras manos los recursos, y es por ello que la penalidad va hasta 9 años de prisión y que en algunos casos se agrava por el hecho de ser servidores públicos. Vamos a ver las características de los delitos electorales. Los delitos electorales son de oficio. Se persiguen de oficio. ¿Por qué se persiguen de oficio? Cualquier persona que conozca un delito electoral puede denunciarlo, aunque no sea la persona afectada directamente, puede denunciarlo ante la autoridad competente. No son graves, ¿no? Sin embargo, a partir de la reforma al artículo 19 constitucional, se incluyó que el uso de programas sociales pueden llegar a agravar esta penalidad, ¿no? Y que va a meritar prisión preventiva oficiosa. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la persona que pueda ser denunciada por uso de programas sociales con fines electorales, el Ministerio Público puede solicitar que esta persona lleve prisión preventiva oficiosa, que lleve el proceso en prisión, no en libertad, como la mayoría de los delitos como los otros delitos electorales, ¿no? Esto a partir de esta reforma del 19 constitucional se busca que no se utilicen los programas sociales. Y si eres servidor público, por ejemplo, se agrava todavía un poco más el hecho de condicionar el uso de programas sociales. Los delitos electorales son dolosos. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier persona que comete esta conducta sabe que está mal, sabe de las consecuencias y que aún así decide realizarlo. Es por eso que se sanciona de una manera, se piensa que son dolosos, ¿no? Cualquier persona puede decir, bueno, es que yo no sabía, es que no creí, no pensé que fuera un delito electoral. Bueno, pues el no saberlo no nos va a eximir de la responsabilidad y por ello se consideran dolosos. El siguiente, por favor. Aquí es a donde quería llegar, la verdad es que lo vi pasar y ya no lo volví a ver. Pero aquí es el tema donde yo les hablaba de las penalidades hacia cualquier persona, ministros de culto, fedatarios, funcionarios públicos, funcionarios servidores públicos, y vienen las sanciones con las penalidades. El siguiente, por favor. Vamos a estudiar ahorita el artículo 7, principalmente, que es respecto al delitos cometidos por cualquier persona. Así vienen clasificados en la ley las conductas y las penalidades, ¿no?
El día de hoy, como tenemos un público muy variado, no pudimos irnos directamente al de servidores públicos, funcionarios partidistas, funcionarios electorales, porque independientemente de que todos los que estamos aquí podamos tener ese adjetivo, decir soy servidor público, soy funcionario partidista, soy funcionario electoral, el hecho de somos cualquier persona, nos pueden sancionar independientemente de que nos sancionen como servidor público, como funcionario partidista o como ministro de culto, también nos pueden sancionar como cualquier persona. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son los delitos que puede cometer cualquier persona? La sanción va de 50 a 100 días de multa y prisión de 6 meses hasta 3 años. ¿A quién? Al que vote a sabiendas de que no cumple con los requisitos de ley. Esto viene en la fracción primera del artículo 7 en esta ley general en materia de delitos electorales. Nosotros elegimos para platicarles, obviamente no nos daba el tiempo para platicar sobre todas las conductas, pero sí sobre las más recurrentes, sí sobre las que más de acuerdo a las estadísticas que tiene la Fiscalía, que más se han presentado. Todos sabemos que debemos de cumplir con ciertos requisitos de ley para poder votar, ¿no? Contar con nuestra credencial de elector vigente, estar registrados en el padrón electoral, tener la mayoría de edad, no estar suspendido en nuestros derechos político-electorales. Y entonces, si cumplimos con ellos, por supuesto que podemos votar. Y no tener alguno de ellos, intentar votar sabiendo que no cumplimos con estos requisitos, puede ser un delito electoral. Vamos a la siguiente, elegimos la fracción tercera. No, perdón, nos regresamos a la anterior. Vamos con la fracción tercera. Ahí déjenmelo tantito. Vamos a la fracción tercera sobre presionar, ¿no? El que presione a los electores el día de la votación o que haga propaganda política dentro de las casillas o donde estén formados los votantes con el fin de orientar el sentido del voto, por supuesto que es un delito electoral, ¿no? Es lo que yo les platicaba acerca de la temporalidad de los delitos electorales. El hecho de saber que fue el día de la votación ya lo cometen un delito electoral. Entonces, es muy importante que el día de la elección ya no hay más propaganda, ya no hay más publicidad hacia partidos políticos, ya la gente que esté formada en la casilla para votar o en la fila de votantes próxima a la casilla, ya no puede haber proselitismo, ¿no? Hay que tener mucho cuidado porque hay gente que dice, bueno, la libertad de expresión, yo puedo estar con mi grupo de familia, de amigos, diciendo que vamos a votar por X o Y candidato, y entonces alguna persona lo escucha, le molesta y me denuncia por estar hablando de política. Pero hay que tener objetividad, ¿no? El hablar no implica nada. El exteriorizarlo y pedirle a la gente que vote o querer orientar su voto, querer influenciar en su voto, es lo que podría convertirlo en un delito electoral. La siguiente, por favor. La fracción cuarta del artículo 7 nos dice obstaculizar. El obstaculizar o el interferir en el desarrollo de la votación, en el escrutinio, en el cómputo de los votos, en la adecuada labor de los funcionarios electorales, introducir o sustraer de las urnas ilícitamente boletas falsas, obtener o solicitar la declaración firmada de los electores acerca de la intención del voto, es un delito electoral. En donde vemos todas las comas, y, o, todo esto son diferentes supuestos que el legislador ha puesto en esta fracción cuarta, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos interferir en el desarrollo de las votaciones? Bueno, el no dejar que se esté llevando adecuadamente el desarrollo, que yo no me encuentro en la lista de electores y que entonces estoy muy molesto y me pongo en la casilla y no dejo que siga la votación, no dejo que sigan votando. Puede ser algo que en el momento a mí me causó enojo o molestia, puede llegar a ser un delito electoral si alguien me denuncia por interferir en el desarrollo de la votación, o bien en el conteo o a la hora de que se van a trasladar los paquetes electorales. Yo soy representante de un partido político y no estoy de acuerdo en cómo se está llevando a cabo, y entonces no dejo que se lleven los paquetes electorales, o los tomo y me quedo con ellos porque quiero manifestarme. O sea, cualquiera de estas conductas tenemos que tener muy claro y muy en cuenta que el día de la elección pueden ser delitos electorales. Solicitar la declaración firmada de los votantes, ¿no? Pedir a alguien que, bueno, pues cuando tú salgas te voy a dar tu apoyo, te voy a inscribir en algún programa social, pero necesito que me firmes aquí que vas a votar por determinado candidato o partido político. El siguiente, por favor.
Aquí quería llegar desde el inicio cuando hablaba sobre recoger o retener credenciales. Pareciera igual, ¿no? Si lo escuchamos decimos, bueno, recoger credenciales, retener credenciales, ¿cuál es la diferencia? Aquí la diferencia radica en la temporalidad. Recoger credenciales, la ley general en materia de delitos electorales dice que es un delito recoger credenciales de los ciudadanos para votar en cualquier tiempo. Es decir, haya elecciones o no haya elecciones, es un delito recoger las credenciales para votar de los ciudadanos sin una causa, ¿no? Tal vez si yo voy al banco y decido, voy a cambiar un cheque, decido entregar mi credencial de elector y entonces yo la olvido, me voy y después quiero denunciar a la cajera porque recogió mi credencial de elector, eso, por ejemplo, no sería un delito electoral. ¿Por qué? Porque yo la proporcioné, porque no me la recogieron con el ánimo de no ejercer mi voto o de comprar mi credencial para que yo no pueda votar. Esto hay que tenerlo muy en cuenta, que ahorita durante el proceso electoral se puede llegar a confundir también las copias de la credencial de elector. Es algo que nos hablan muchísimo a la Fiscalía, en donde la gente quiere denunciar que les están pidiendo copia de la credencial de elector para entregarles algún apoyo a los partidos políticos. Aquí esto no sería un delito electoral, el solicitar copias de credencial de elector para poder entregar algo. ¿Por qué? Bueno, porque sabemos que, por supuesto, de las funciones del Instituto Nacional Electoral es el tema de la fiscalización y que los partidos políticos tienen la obligación de decir qué hicieron, qué entregaron, a quién entregaron, ¿no? Y entonces ellos piden muchas veces la copia de la credencial y que les firmen acerca de qué entregaron. Ahora bien, hay que tener mucho cuidado también porque de repente ha habido algunas manifestaciones de engaños por algunos partidos políticos en donde les piden la copia de la credencial de elector y los llegan a registrar de manera indebida en algún partido político. Esto hay que tenerlo en cuenta, pues que siempre tenemos que leer y ver a quién le estamos entregando copia de nuestra credencial y para qué, ¿no? Si nosotros estamos consintiendo que nos afilien a algún programa, a algún partido, esto está muy bien, yo lo estoy firmando con el consentimiento, esto no será un delito electoral. Entonces hay que tener en cuenta que solamente recoger credenciales, la ley se refiere a credenciales de elector originales. En el otro supuesto, en el supuesto de retener credenciales, se refiere únicamente al día de la jornada electoral. El día de la jornada electoral sería el delito de retener credenciales de elector a una persona que sin una causa justificada me retenga mi credencial, que no me la regrese y que con esto me quite, por supuesto, el derecho a ejercer mi voto. Esto se podría dar, por ejemplo, se me viene a la mente, nos han hablado acerca de que el día de la elección, por ejemplo, hay un accidente de tránsito, yo le pego a otro vehículo y el chofer del otro vehículo, en lo que viene mi seguro, en lo que me quita mi credencial y me dice, no te la voy a dar porque te me vas a ir. Y entonces es el día de la elección. Y con esto me está quitando el derecho a votar, ¿no? Porque me puede meter en un problema en lo que me lo quita, en lo que no me la regresa y entonces no puedo ejercer mi voto. Aquí sí podríamos decir, el día de la elección, si alguien me quita mi credencial de elector original, que es una retención de credencial, estaríamos ante este supuesto. La única persona que nos puede retener el día de la elección nuestra credencial de elector es el presidente de la mesa de casilla, quien al momento de que yo voy a votar, llego, entrego mi credencial, ¿no? Firmo, paso, me entregan mis boletas, cuando yo salgo me la regresa. Sería el único momento, la única persona que podría retenérmela, o en el caso de que el funcionario electoral se dé cuenta de que hay alguna alteración en mi credencial de elector, en donde él tenga alguna duda razonable sobre el documento, si es original o no, si se hizo alguna alteración, y entonces él pueda hablarle a algún policía, a alguna autoridad electoral para hacer esta denuncia. Sería la única persona. El siguiente, por favor. Solicitar. Esta, híjole, bueno, también, ¿no? Es de las que más nos denuncian. Solicitar votos por pago, promesa de dinero, cualquier compensación, ya sea mediante violencia, amenaza, presión, para invitar a votar o a no votar, ¿no? Porque ya no es solo un delito el invitar a votar, sino también invitar a no votar por algún candidato o partido político, ¿no? A quien amenace con suspender los beneficios de los programas sociales por no participar en eventos proselitistas, o bien la emisión del voto en favor de un candidato o partido político, a la abstención del ejercicio al derecho al voto, compromiso de no votar
o de votar a favor de un candidato, partido político, coalición. Eso es lo que les decía yo, ¿no? Aquí hay varios supuestos y nos tendríamos que analizar cada uno de ellos. Cada coma es un supuesto. Detenernos y ver que si yo soy candidato, que si yo soy representante de un partido político, que si yo soy un servidor público y tengo a mi cargo programas sociales, solicitar los votos por entrega de algo a cambio, ¿no? Esta de compra y coacción del voto es un delito electoral. En esto de cuando hay campañas, muchos ciudadanos nos llaman a la fiscalía y nos dicen, oiga, fíjese que el partido del cuadrito está fuera de mi unidad habitacional y está entregando despensas. ¿Eso es un delito electoral? No, si no me lo están condicionando. No si me están entregando la despensa y no me están pidiendo a cambio el voto, o que firme la intención de mi voto, o que me comprometa que el día de la elección voy a tomarle foto a mi voto. Entonces, mucha gente dice, bueno, pero es que es obvio, es que está ahí implícito el que a mí me dan, yo tengo que votar. No, mientras expresamente no haya esta solicitud, no se puede configurar un delito electoral. Hay que tener mucho cuidado cuando nos entregan algo, el que no nos lo estén condicionando. En el momento en que haya una condición, una condicionante de por medio, hay que denunciarlo. La siguiente, por favor. El que organice la reunión o transporte de votantes el día de la elección con el fin de influir en el sentido del voto, ¿no? Los famosos acarreos de votantes. Esto únicamente se puede dar el día de la jornada electoral. En ningún otro momento es un delito llevar a un grupo de personas a algún evento, por ejemplo, salvo que haya alguna amenaza, algún condicionamiento. Pero el día de la elección, expresamente, si hay un grupo de personas que nos solicitan llevar a votar porque son muy amables, porque son muy buenas personas y quieren ayudarnos a que cumplamos con nuestra obligación como ciudadanos, en el caso en que haya de por medio una intención de influir en nuestro voto, sí sería un delito electoral. Si no la hay, si solamente me están llevando sin que haya de por medio esta condicionante, no es un delito electoral. Pero si lo hubiera, sí hay que denunciarlo, por supuesto. Estamos hablando del día de la elección. Es importante que si yo voy a denunciar esto ante la autoridad, tenga datos muy concretos acerca de quién lo está realizando. Nos han llamado a la Fiscalía en los procesos electorales el día de la jornada para denunciarnos conductas como estas, pero resulta que no nos dan datos específicos sobre qué tipo de vehículo es, tal vez alguna placa, tal vez el color, en dónde se está llevando a cabo, qué les están diciendo para llevar a la gente. Necesitamos circunstancias de tiempo, modo y lugar para poder realizar las investigaciones. Vamos a hablar un poquito más adelante acerca de esto. El apoderarse, destruir, alterar, poseer, vender o suministrar en cualquier momento documentos o materiales electorales es un delito electoral. ¿Cuáles son los documentos o materiales electorales? Hay que tener muy en cuenta que, por ejemplo, la credencial del elector, las listas nominales, las mamparas, las urnas, todos estos son documentos y materiales electorales. Y entonces, si yo los destruyo, si yo los altero, si los uso, si los vendo, los suministro, en cualquier momento, o sea, haya elección o no haya elección, esto es un delito electoral. La siguiente, por favor. Expedir, utilizar documentos o facturas comprobatorias de los gastos de los partidos políticos o candidatos alterando el costo real de bienes o servicios, por supuesto que es un delito electoral. Esto es algo que el Instituto Nacional Electoral trabaja de la mano con nosotros y que si se da cuenta acerca de esto, pues nos tiene la obligación de avisarnos, ¿no? En el caso de los bienes o servicios, en los candidatos y partidos políticos que tienen la obligación de incluir a sus proveedores en este padrón autorizado por el órgano electoral administrativo, que es el INE. Ellos están obligados a inscribirlos o a comprar en donde están este padrón de proveedores precisamente para los temas de transparencia y fiscalización, y de no hacerlo, por supuesto que es un delito electoral. La siguiente, por favor. Este es el delito estrella, por decirlo. Se oye feo y la verdad es muy molesto que se cometan este tipo de delitos. Se cometen en cualquier tiempo, ¿no? La alteración al Registro Federal de Electores, en donde da pie a otro delito, que es la usurpación de identidad, en donde da pie a otro delito, que es el fraude,
en donde una persona va y engaña al INE y lleva documentos que no son suyos, que no le corresponden, y entonces saca una credencial de elector con datos que no son correctos, y a través de esto pues altera al padrón electoral, al Registro Federal de Electores, ¿no? Y bueno, pues este es uno de los delitos que más tenemos hoy en día, que más se cometen. Y bueno, pues si nosotros conocemos una persona que tiene 2 o 3 credenciales originales expedidas por el INE, con diferentes nombres, con diferentes domicilios, hay que denunciarlo. Esto es un delito electoral. La siguiente, por favor. ¿No? Este es de las multas más altas, de 1,000 a 5,000 días y prisión de 5 hasta 15 años a quien destine, utilice o reciba aportaciones de dinero o en especie a favor de algún precandidato, candidato, partido político, coalición, agrupación, cuando exista una prohibición legal para ello o cuando los fondos o bienes tengan un origen ilícito o en montos que rebasen lo permitido por la ley. Esto, por supuesto que si se comete durante alguna precampaña o una campaña electoral, se va a aumentar hasta una mitad más. La siguiente, por favor. Todo esto que acabamos de ver es el tema penal electoral, se encuentra en la Ley General en materia de delitos electorales, es algo que puede sancionar la Fiscalía Electoral. Sin embargo, las infracciones electorales son cuestiones del Instituto Nacional Electoral y son de tipo administrativo, y estas van a ser sancionadas a través ya sea del Instituto Nacional Electoral o de los acuerdos que publique el instituto, ¿no? Y se refiere a todo lo que tiene que ver con propaganda, todo lo que dice que una infracción electoral es una conducta que transgrede o que va en contra de un ordenamiento jurídico vigente. La ley nos dice que durante el tiempo de campañas y hasta el día de la elección se debe de suspender toda la propaganda gubernamental. Hay excepciones, campañas de información, autoridades electorales, servicios educativos o de salud, protección civil en casos de emergencia. Todo esto, por ejemplo, ahorita que está lo de la pandemia, podemos ver que hay autoridades de salud que están saliendo todos los días en televisión a darnos una plática sobre algún tema determinado de salud. Ellos están exentos en esto. ¿Por qué? Porque son autoridades que están dando algún tipo de información social, ¿no? Y entonces, solamente ellos, estas 4 autoridades están autorizadas para salir a hablar en tiempo electoral sobre algún caso. Todos los demás, bueno, pues durante estos tiempos tienen que tener mucho cuidado de que no cometan una infracción electoral. No es un delito electoral, pero sí es algo que puede sancionar el instituto a los partidos políticos que incumplan este tipo de conductas. La siguiente, por favor. Este es un tema nuevecito para la Fiscalía, el tema de violencia política en razón de género, ¿no? Anteriormente teníamos un protocolo que se trabajó con el tribunal, con el INE y con otras autoridades, instituciones, organizaciones civiles en el tema de violencia política en razón de género, en donde alguna conducta que violentara a una mujer en sus derechos político-electorales podía ser un delito, pero que no había una definición ni una sanción específica porque no había una ley para ello. A partir de abril de este año ya contamos con una definición y con penalidades en el tema de violencia política en razón de género. Y quedó la conducta quedó especificada así, ¿no? Deme un segundo, ya me salí. Ok, nos dice la ley, es una violencia política en razón de género, es acción o una omisión ejercida dentro de la esfera ya sea pública o privada de una mujer, que tiene por objeto o resultado limitar, anular, menoscabar el ejercicio efectivo de sus derechos político-electorales, de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad, o el libre desarrollo de la función pública, de la toma de decisiones y la libertad de organización. Así quedó definida en la Ley General el tema de violencia política como un delito. La siguiente, por favor. Hay diferentes tipos de violencia, para ello tenemos que identificarlo, ¿no? No cuando escuchamos violencia decimos, pero es que no hubo golpes, pero es que yo no vi que a la candidata, no. Hay violencia física, psicológica, patrimonial, económica, sexual, y entonces el que a una persona, que a una candidata no la dejen
ejercer su cargo, ya no es candidata, ya es una presidenta municipal y no la dejan ejercer su cargo, o a esa presidenta municipal no la dotan de lo que necesita para ejercer su cargo, es un tipo de violencia. El no dejar registrar a una mujer por el hecho de ser mujer, o ponerle más peros, más trabas que a un hombre, por supuesto, para poderse registrar, puede ser un delito de violencia política. En el caso de la violencia física que se ha visto últimamente en contra de mujeres que pretenden ocupar o aspiran a cargos electorales, violencia patrimonial, ¿no? Que se meten directamente con el patrimonio de estas mujeres, una violencia psicológica en donde amanecen mantas afuera de sus vehículos, en donde les ponen un montón de adjetivos bastante fuertes, en donde hablan de su vida privada, ¿no? Su vida sexual, de su vida. Entonces, a esa mujer, por supuesto que la llenan de terror, donde ya no quiere participar en un cargo de elección popular y logran amenazarlas. Entonces, hay que tener muy en cuenta y hay que ser muy sensibles en este tema para poder determinar si es un tipo de violencia en contra de una mujer por razón de género, de violencia política. Nosotros, por supuesto, vamos a atender este tipo de delitos, pero es muy delicadita esa línea y hay que tener muy claro si se trata de violencia por razón de género, por el hecho de ser mujer en el tema electoral, o si sí es un delito, por supuesto, si hubo una violación, si hubo un secuestro, si hubo amenazas, si hubo golpes, pero no tiene nada que ver con lo electoral, ¿no? Tal vez es una candidata, pero simplemente el asaltante no sabía que era una candidata, la asaltó, le robó su vehículo y ya, ¿no? Pero no, o sea, sí es un delito, pero no va a ser un delito penal electoral. ¿Por qué? Porque no es que la haya asaltado por el hecho de ser mujer, no es que la haya asaltado por el hecho de ser candidata. Entonces hay que tener en cuenta este tipo de ser sensibles en este tipo de conductas. La siguiente, por favor. La siguiente. El marco normativo, ¿no? De la violencia política lo podemos encontrar, por supuesto, ya en la Ley General en materia de delitos electorales, en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la LEGIPE, en donde viene el tipo de sanciones, ¿no? El Pleno de la Cámara aprobó el 28 de noviembre del 2019 que la violencia política en razón de género, y se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 13 de abril del 2020, ¿no? Y bueno, esto ya fue avalado por 417 votos y se encuentra actualmente ya en el tema de nosotros, hablando en la materia penal electoral, en el artículo 20 bis de la Ley General en materia de delitos electorales, ya se contempla el delito de violencia política contra las mujeres. La siguiente, por favor. Las sanciones van, ¿no? Son 14 posibles conductas y dependiendo la acción cometida, va de 1 a 7 años de prisión y de 50 a 300 días de multa. Y en el caso de que haya servidores públicos involucrados, va a aumentar un tercio esta pena. La siguiente, por favor. Por último, queremos invitarlos a que denuncien, a que no se queden callados si conocen de alguien que cometió un delito electoral. Es muy importante que nos digan las circunstancias de tiempo, modo, lugar, ocasión, es decir, cómo, cuándo, en dónde. Yo siempre cuando me encanta esta plática poder interactuar con la gente y preguntarles si conocen cómo denunciar un delito electoral. La mayoría de la gente me dice que no, me dicen que no saben cómo denunciar un delito electoral. Yo les digo que es como si denunciáramos cualquier otro delito, es como si me robaran mi coche y yo quisiera que dieran con el responsable de haber robado mi vehículo. Y entonces si yo voy con un ministerio público, yo nunca he denunciado un robo, pero sé que tengo que llevar mi carta factura, mi credencial de lector, mi licencia, ¿no? Los datos de mi vehículo. Sé que tengo que decirle en dónde fue. Si no sé en la calle, sé que cerca había una escuela, al lado hay una iglesia, enfrente hay un Oxxo, o sea, tendría yo que tener elementos de cómo, cuándo, en dónde. Sé que ocurrió el día de ayer, no sé la hora exacta porque cuando salí ya no estaba, pero pudo haber sido entre las 5 y las 8 de la noche. Entonces, son circunstancias que necesitamos también para un delito electoral. Necesitamos circunstancias de tiempo, modo y lugar. ¿Puedo hacer mi denuncia anónima? Sí, es importante que ustedes denuncien. Es importante, si ustedes no quieren dar los datos
acerca de la persona que está denunciando, pero sí acerca de la persona a la que yo estoy denunciando, del probable responsable, es muy importante que nos lo digan, si tienen el nombre, si tienen el apodo, si saben características físicas, si saben en dónde podemos localizarlo, si tienen algún testigo. Es muy, muy importante que nos lo adicionen a las denuncias. La siguiente, por favor. Los medios de contacto con los que cuenta la Fiscalía, nosotros, por supuesto, les pedimos si tienen audios, fotos, videos. Es muy, muy, muy importante para poder determinar un ministerio público si inicia o no una carpeta de investigación. La siguiente. La Fiscalía, la siguiente, nos vamos a la siguiente. La Fiscalía Electoral cuenta con este número gratuito las 24 horas, los 365 días del año. Es el 800-833-7233. En el caso en que yo quiera hacer una llamada telefónica, pero si yo tengo audios, fotos, videos y quiero agregarlos, puedo meter, la siguiente, por favor, puedo ingresar a la página de la FEPADE en www.fedenet.org.mx, en donde es un cuestionario muy amigable, me lleva de la mano, me va preguntando exactamente qué necesita saber el Ministerio Público y me da la opción de adjuntar archivos como son fotos, audios o videos para poder complementar y robustecer mi denuncia. Me regreso 2 láminas, por favor, en donde está la Fiscalía. Aquí está bien. Les quiero dejar el dato también de la Fiscalía Electoral de Coahuila, en donde si tienen algún delito, alguna duda en el ámbito local, pueden denunciar, pero si tienen duda, si es con ellos o es con nosotros, no duden en marcarnos a la Fiscalía Electoral y nosotros con gusto les podemos proporcionar este número, ¿no? Para que ustedes estén en contacto directamente con ellos. Nos vamos a la última, por favor. Bueno, por mi parte sería todo. Les agradezco muchísimo la atención, la paciencia que tuvieron para el inicio de esta presentación. Espero que les haya sido de su agrado y de mucha utilidad. Y no olviden, estamos a sus órdenes en la Fiscalía Electoral para cualquier duda o comentario. Que tengan muy bonita tarde. Gracias. Se acaba de hacer y en estos momentos vamos a iniciar con la ronda de preguntas y respuestas. Para ello vamos a estar leyendo algunas de las preguntas que nos mandaron quienes están en vivo siguiendo la transmisión. Primero, comentar que en relación a la credencial para votar, los ciudadanos que solicitaron la reimpresión de su credencial para votar, si la tramitan en el periodo comprendido del 1 de febrero al 6 de octubre, tienen la posibilidad de recogerla hasta 2 días antes de la jornada electoral, es decir, podrán recogerla más tardar el 16 de octubre. Esto únicamente para puntualizar y poder contar con la información para aquellos ciudadanos que tramitaron la reimpresión de su credencial, que son aquellas credenciales que no tuvieron modificación en el contenido de la información que tiene la credencial. Gracias. La siguiente pregunta es, ¿dónde se denuncia un delito electoral el día de la jornada electoral? El día de la jornada electoral nosotros por supuesto que vamos a estar trabajando y vamos a estar atentos con ustedes. Les dejaba yo el 800-833-7233, es el teléfono de la Fiscalía y nosotros con mucho gusto podemos atenderlos. Si no es federal, si no fuera con nosotros los vamos a dar conocimiento a la Fiscalía local, a la Fiscalía de Coahuila, en donde por supuesto que también en pantalla les dejé el número para que puedan denunciar. Va a haber trabajos de organización en donde la FEPADE, la Fiscalía Electoral va a estar presente en el estado de Coahuila y de Hidalgo para darle seguimiento muy de cerca a estos delitos. Nos consultan si va a ser posible que enviemos la presentación vía correo electrónico a las personas que se registraron en el evento. Con mucho gusto yo se las puedo compartir a ustedes y sin mayor problema si ustedes me hacen favor de poderla distribuir a este grupo de personas, yo no tengo problema, con mucho gusto se les hago llegar.
Abrimos el espacio para consultar las personas que están conectadas en la sala. ¿Alguien desea hacer alguna pregunta en vivo? Si no fuera el caso, comentarle que dentro del chat que tenemos en el grupo le extienden la felicitación a la ponente por la participación y por una excelente presentación del tema. Muchas gracias. Tenemos una pregunta. ¿El delito electoral se denuncia en el momento o cuánto tiempo tienen los ciudadanos para hacer la denuncia? No importa, es por supuesto que lo ideal sería que fuera en el momento, ¿no? Existe, por supuesto, la flagrancia y es muy importante. Sin embargo, hemos recibido denuncias sobre procesos electorales anteriores en donde a lo mejor el ciudadano no tenía conocimiento, no tenía los suficientes elementos para hacer la denuncia y la hicieron tiempo después. Por supuesto que hay un tiempo de prescripción en los delitos, pero bueno, estos son dependiendo la penalidad, son años y entonces... sin problema podemos, en el momento que tengan alguna duda todavía, pueden hablarnos y nosotros les asesoramos. Esto es como una consulta de doctor en donde tendremos que tener específicamente la fecha de lo que ocurrió para decirles si no ha prescrito el delito, pero se puede denunciar en cualquier momento. Serían todas las preguntas que tenemos a través del chat y de esta forma damos por terminado este webinar Prevención de Delitos Electorales en Coahuila durante el proceso electoral local 2020 y los invitamos a los próximos eventos virtuales cuyas fechas estarán publicadas en nuestras redes sociales del INE Coahuila. A la ponente le agradecemos su participación y a todos los que nos acompañaron a través de las redes sociales del Instituto Nacional Electoral, así como a quienes estuvieron en la sala de este webinar, por su atención y asistencia. Muchas gracias a todos y tengan buena tarde. Gracias, hasta luego. Tú y yo somos los únicos que podemos elegir a nuestras autoridades. La libertad de elegir es nuestra. Quiero que nuestra opinión, nuestras ideas, lo que queremos para Coahuila, cuente. Nada va a parar mi voto. Así como cuidamos nuestra salud, es esencial cuidar la democracia. Porque mi voto es esencial, se reanuda el proceso electoral. El 18 de octubre hay elecciones. Contamos todas, contamos todos. INE.